Bueno, Bueno, entonces vamos a platicar, una plática tú y yo normal, solo que con sí. cámara, nos están grabando. Ándale, hasta hubiéramos platicado lo anterior. Ah, no, eso es privado. Sí, bueno. Bueno, entonces empezamos. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, nutrición, culturismo, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta como cada lunes de presentar a Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Sam, muy bien, muy contenta. Ahora sí hemos grabado, creo que un poquito más seguido episodios, nada más tú y yo. Y el de hoy me parece bastante interesante, creo que lo van a disfrutar y tú y yo también, porque pues será más como una plática entre amigas como por las cuales surgió la idea de este podcast precisamente. Exactamente, vamos a dar como un refresh, ¿no? Algo para refrescar, algo para escuchar mientras estás haciendo tus pasos. Bueno, casi siempre es así, ¿no? Pero a veces hablamos de temas un poquito más específicos o que necesitan más de la atención de la persona, pero ahora creo que va a ser un poco más ameno y también para que las personas que nos van conociendo, porque tenemos muchas personas nuevas a las cuales les agradecemos también que estén al pendiente de los podcasts, que estén escuchándonos, que estén dando su retroalimentación. Y bueno, para todos ellos también que apenas nos están conociendo, pues vamos a dar como este breve como resumen de que quiénes somos, en qué andamos, cómo está nuestra nutrición, nuestro entrenamiento y bueno, ¿con qué te gustaría empezar, Lau? Yo creo Te que aviento la pelotita. me gustaría que empezáramos con el entrenamiento porque Ok. sé que tú ahorita estás en una descarga bien merecida, bien deseada, bien aprovechada. Entonces, Sí. te la regreso a ti. ¿Cómo va esta semana de descarga? ¿Cómo te has sentido? ¿De qué manera la estás llevando? Porque sabemos que hay muchas formas en las cuales se puede implementar una descarga y qué estás haciendo con ese tiempecito extra que pues se va liberando, ¿no? De las sesiones del entrenamiento. Sí, pues mira, fíjate que ah, primero vamos a poner en contexto, ¿no? Yo estuve mucho tiempo entrenando solamente 4 días. ¿Recuerdas que yo te lo pedí y todo? Fue un proceso largo también porque cuando iniciamos tú y yo hace ya mucho tiempo, creo como 2 años, ¿no? Sí, cuando iniciamos, o sea, entrenaba 7 días, 6 días, o sea, me mataba bastante y después que empecé contigo, pues ya bajamos a 5, ¿no? Estuvimos en ese proceso y pasé de entrenar 7 días a 5 días y después incluso pedirte 4 días, ¿no? Y eso también fue después de como un año que entrenamos juntas. Y yo estuve así mucho tiempo, me gustaba bastante entrenar 4 días, lo aprovechaba muchísimo, sin embargo, creo que este ha sido el primer mesociclo, ¿verdad? El primer Sí, sí, bloque que pues, estamos regresando a 5 días. Entonces, al final, ahorita en esta semana de descarga, también se prolongó la semana de descarga porque usualmente nosotros descargamos como a las 5 semanas, más o menos, pero ahorita fue a la séptima semana, me parece. Ajá, aumentamos más y la verdad es que me siento muy bien, o sea, siempre bueno, antes cuando descargábamos, tú sabes que me costaba hacer como esta semana de descarga porque decía, no, ¿cómo voy a bajar? Y así, incluso aunque la descarga la llevamos bastante bien porque solamente cambiamos el volumen de entrenamiento, ¿no? A la mitad más o menos. Entonces es ameno, yo igual me sigo sintiendo fuerte cuando entreno en la descarga. Sin embargo, aún así sentía como que ay, podía tal vez un poquito más. Y por esta retroalimentación fue que empezamos como a prolongarla, ¿no? Y la verdad es que ahorita estoy bastante bien, ya la necesitaba y ahora sí decía como gracias Lau, gracias por esta descarga. Y mi cuerpo también te lo agradece, así que sí, seguimos entrenando duro, pero con vistas a lo que viene, ¿no? Y creo que el hecho de haber cambiado a 5 días ha sido bastante funcional. Ha aumentado ligeramente el volumen de entrenamiento en este bloque.
Entonces también eso yo creo fue un factor a tomar en cuenta en esta descarga, ¿no? Entonces creo que la he llevado muy bien, me gusta, me siento muy feliz. Ahorita ya está a punto de terminar, así que a ver qué tal. Vamos a regresar con nuevas fuerzas para el siguiente mes. Ah, y también algo que no hemos dicho es que pues estoy en volumen, ¿no? Estoy en superávit y un superávit muy productivo. Iremos contando eso más adelante. ¿Y tú, Lau, qué tal vas? Muy bien. Bueno, de lo tuyo, Ujú. eh, pues es curioso, ¿no? Cómo va cambiando la manera en la cual programamos, y eso es algo de lo cual hemos hablado en otros episodios, que la forma en la que se entrena en cierta etapa no necesariamente tiene que ser exactamente igual más adelante, porque las circunstancias van cambiando, entonces las obligaciones, responsabilidades, compromisos que tú ahora tienes fijos son distintos a los que tenías cuando comenzamos. Pero también el entendimiento que tú tienes, la habilidad con los ejercicios, la precisión y la capacidad de medir tu proximidad al fallo, todo eso ha mejorado, lo cual hace que tu entrenamiento, aunque sea incluso menos cantidad, entre comillas, es cantidad más eficiente, ¿no? O sea, es Exacto. como que va al punto, ya no se desperdicia tanta energía, tantos recursos, sino que van directo y por lo tanto, pues no necesitamos tantas series, ¿no? En este caso. Y algo bueno también, y en lo que se ve reflejado como esta comunicación que tenemos tú y yo, y pues todo el monitoreo que llevamos a cabo, es que también hemos expandido y hemos sido flexibles en cuanto al tema de las descargas, la frecuencia con la que se realizan. Entonces, es buena señal, en mi opinión, yo ahora lo veo así. Si podemos tener un entrenamiento que sea eficiente, que sea productivo, que sea progresivo, y esa etapa acumulativa se puede hacer un poco más grande sin poner en riesgo la longevidad, sin poner en riesgo la salud, mejor, porque eso significa más semanas al año entrenando en una zona en la cual el crecimiento muscular se va a ver priorizado, y eso pues significa avanzar un poquito más rápido, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy bueno que hemos hecho ahora, y pues solo puede ser así cuando hay una buena comunicación entrenadora o entrenador, cliente, atleta, y es algo que pues siempre nos ha caracterizado. Entonces, gracias por eso, Misal, por un lado. Y respecto a lo mío, fíjate que yo también creo que nunca había pasado tantas semanas sin hacer una descarga. ¿Cuántas llevas? Acá estoy en mi semana 7. Esta es la Mm, semana 7. Alberto Núñez, porque bueno, yo estoy ahora entrenando con Alberto Núñez, desde hace un par de meses él lleva mi entrenamiento, entonces él eh, me programó 2 mesociclos de alrededor de 6 semanas, ujú. pero digamos que entre esos mesociclos me puso, o sea, la semana 7 justo en esta, como una opción a descarga si yo sentía que lo necesitaba. Y la forma en la que esta descarga se iba a implementar es distinta a la cual tú la llevas, porque en este caso Ok, era, yo también entreno 5 días, solamente hacer el día 1 y el día 2 pero normales, o sea, con el como volumen si igual, nada. proximidad al fallo igual, selección de ejercicios igual, y el resto de la semana descansar. Oh, wow. Entonces, es algo que la verdad sí me gustaría probar porque nunca lo he Ujú. hecho, o sea, yo nunca he pasado, tal vez suena un poco mal, pero nunca he pasado más de 3, 4 días sin entrenar, estando en pueblo, o sea, digamos, teniendo la posibilidad de hacerlo, ¿no? O sea, sí lo he hecho, por ejemplo, en unas vacaciones hace 3 años, que creo que solo entrené un día y muy, muy leve, Hace 3 años. hace 3 años, pero ya tiene rato que no, entonces nunca he implementado una descarga de esta manera. Creo que estará interesante cuando llegue. Ujú, Yo tenía pensado hacerlo así esta semana, pero la ujú. verdad es que, pues como ahí dice, o sea, si te sientes bien, el rendimiento va bien, no hay ningún síntoma de un exceso de fatiga, pues se puede seguir.
y pues eso es lo que estoy haciendo. Y además como ahora vinieron a visitarnos Edwin y Elsa, Edwin que pues ya algunos lo conocerán, entonces fuimos a entrenar ayer y me sentí Mm. bastante bien, entonces dije, bueno, pues voy a continuar esta semana y pues ya veré si más adelante y cuándo, en qué momento la tomo. Y creo que la razón por la cual en esta ocasión he podido extender puede ser también psicológica, o sea, porque creo que a veces cuando ya las descargas están preplaneadas y sabes que en la semana 6 no sé, o sea, siento que algunas personas en algunas ocasiones es como desde en la quita estabas así como, ay, ya a estas alturas ya debería de sentirme cansada y como que más mental, ¿no? O sea, como que No teniendo, se programa. ajá, como programándote para, y ahora que no había una fecha tal cual, no he sentido eso. Y eso por como la cuestión psicológica, pero la cuestión fisiológica, tengo ahorita un poquito menos de volumen de entrenamiento, sobre todo, o sea, en las piernas, en el tren inferior. Mm. Tengo menos volumen y los ejercicios, la selección de ejercicios ha cambiado un poco y son ejercicios que no me generan tanta fatiga general, es Ujú. como más fatiga localizada, entonces se disipa rápido y creo que eso ha ayudado también a que tenga pues o sea, que pueda acumular más semanas de entrenamiento. Entonces, pues de momento en ese sentido todo va bien. Hace unas 3 semanas tuve por ahí una molestia, pues como en la zona sacroiliaca, pero se disipó bastante rápido y pues en realidad no me afectó de ninguna manera como en cuanto al entrenamiento y eso. Yo había pensado tomar esa semana como descarga, pero pues platicando igual con Alberto me dijo, pues modifica un poquito, o sea, estas cuestiones, o sea, en algunos ejercicios, cambié mi entorno de trabajo también, porque bueno, ahorita sí estoy sentada porque he estado caminando todo el día, pero tengo ya un escritorio de altura ajustable, entonces creo que esos Genial. como cambios en el entorno, pues también te pueden ayudar indirectamente a recuperarte más rápido de lo que sea, ¿no? O sea, de entrenamiento, de bloques de trabajo, porque sabemos que la fatiga no solamente es el entrenamiento, es sobre todo lo que hay En alrededor tu de... entorno. Claro, sí, el entorno influye bastante. A veces no tomamos en cuenta todo eso, ¿no? Pero hasta el propio Eric Helms, por eso en su libro de tanto las pirámides del entrenamiento como de la nutrición y también en algunos de sus papers siempre enfatiza también la importancia del entorno, del contexto. Y no solamente él, muchos más investigadores se han dado cuenta de que realmente el contexto influye bastante. O sea, por eso siempre abogo por, somos seres singulares, pero no tanto individuales, porque individuales es como si estuviéramos fuera totalmente del entorno y eso no es así, nos repercute y nos influye de alguna manera. Entonces, sí, por eso es importante tomar en cuenta también el moldear nuestro entorno para acorde a nuestros objetivos, ¿no? Como en este caso tú mencionabas sobre tu escritorio. Esos son cambios a lo mejor pequeños, paulatinos, que no te das cuenta, pero se van incrustando también en tus hábitos de vida y viceversa, ¿no? O sea, al final de cuentas, nosotros vamos moldeando nuestro entorno. Si nosotros tenemos manzanas, frutas, en nuestra mesa, por ejemplo, visibles, es más común que agarremos una fruta, así tenemos, por ejemplo, galletas o papitas o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso también es importante tomar en cuenta. Y es verdad lo que comentas sobre que el cerebro se predispone, es así. Nosotros tendemos a predisponernos de alguna manera, adelantarnos, ¿no? Al futuro. El cerebro se va o al futuro o al pasado. Entonces, creo que lo mismo pasó conmigo, ¿eh? Porque en esta ocasión tú también ya ves que me pusiste abierto esto Ujú. de la descarga, y realmente fue así, o sea, no sentí que la necesitara tal cual anteriormente, como anteriormente lo habíamos platicado a las 5 semanas, ¿no? Porque ya estaba ahí, o a las 4 semanas, porque ya estaba ahí, o a la sexta semana. Y creo que es parte de la mentalidad, o sea, de cuando tienes como esta parte súper rígida y súper limitante.
y cuando la tienes más abierta, ¿no? Cuando eres más flexible, también te das más la libertad. Esa es la diferencia, por ejemplo, en la alimentación. Cuando tienes una alimentación súper estructurada y así planificada, que claro, obviamente si vas a competir tienes que hacerlo, ¿verdad? Pero si no es así y lo tienes así súper estructurado, a veces, y que el antojo, y que ya quiero esto, que ya quiero aquello, qué diferencia hay que cuando tienes como esta mentalidad abierta, flexible, sabes que ahí está. O sea, sabes que no tienes por qué bueno, no tienes como esta mentalidad limitada, por lo cual sabes que ahí está la comida, lo agradeces, lo dejas pasar y a veces ni se te antoja, la verdad. O sea, más que ser restrictivo, tener esta mentalidad abierta te puede ayudar, ¿no? Es lo que yo pienso y he fomentado también y ha ayudado mucho, como no ser restrictivo, ¿no? No tener esta mentalidad restrictiva, rígida, también ayuda. Y con la alimentación, ¿cómo vas? ¿Sigues en tu superávit? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Sigues sin contar o bueno, llevar así el registro de tus macros? Sí, la alimentación, bueno, el enfoque es también crecimiento muscular. Ujú. Es todavía más flexible en el sentido, o sea, no solamente por, o sea, no registrar, porque bueno, ya hemos comentado muchas veces que puedes no Sí, registrar y puedes tener una mentalidad extremadamente rígida. rígida. Ujú. Pues ahí están los meal plans, por ejemplo, o la gente que las dietas o las formas de comer, que al final eso es una dieta, la forma en la que comemos, Claro. donde se elimina completamente un grupo de alimentos o un horario de comidas, ¿no? Pero en este caso, la forma en la que lo estamos llevando, el superávit es que no es como, a ver, cada semana tienes que ganar tantos gramos, ¿no? O cada mes tienes que haber ganado el 0,5% a 1% de tu peso corporal. No es así, sino que tengo rangos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, al final de cada, no es como tal el mes, sino es Alberto los llama como checkpoints, entonces en mis filas donde están pues las semanas de toda la periodización nutricional, tengo, por ejemplo, la siguiente semana es una semana checkpoint. Entonces, en esa semana yo sí tengo que pesarme, sí o sí, en todos los días. En las otras no es necesario que lo haga. Y el peso promedio de esa semana, la diferencia entre ese peso con dentro de 4 semanas Lo en otro. ese siguiente checkpoint, los promedios entre uno y otro, entre esos espacios de tiempo, debería de haber un incremento de entre 350 gramos a 700, ¿no? Para mí. Si estoy dentro de esos rangos, no se modifica nada. Si subo un poco más de eso, no pasa nada la primera vez que eso suceda. Si se repite 2 veces consecutivas, entonces ya tengo que disminuir las calorías, o sea, tengo que modificar la forma en la que me alimento porque no estoy contando calorías, entonces ahí es donde si eso pasara yo tendría que pues hacer una introspección y ver a ver qué cosas estoy haciendo, cómo estoy comiendo, estoy de pronto como que picando de más, cuántas comidas fuera estoy haciendo, modificar algo de tal manera que yo reduzca la ingesta, ¿no? Modificar algún hábito, pues algún comportamiento que yo identifique que me pudiera estar haciendo ingerir más de lo que yo necesito Ujú. y así sería. Y si no gano por lo menos esos 350 gramos, entonces incrementar las calorías, que en este caso pues sería quizá para mí, no sé, ponerle un poco más de granola a mi comida preentrenamiento o en la cena ponerle quizá eh, avena a mi proteína con yogur en vez de comérmela nada más así sin nada, algún cambio así que implicara un incremento de alrededor de 100 calorías. Entonces, la verdad es que eso está bastante cómodo y a mí en lo personal me da muchísima paz mental de saber que no a fuerza tengo que estar como que o sea, ganando como esta cantidad de gramos como muy, muy precisa, porque es justo lo que platicaba ahorita que fuimos a comer con Edwin y Elsa, de que para muchas personas es complicado tener ese grado de precisión con la dieta para estar ganando esos 100 gramos al mes que o 150 gramos, perdón, 150 gramos a la semana, que van a significar esos 600 gramos al mes, ¿no? O sea, es muy, muy difícil, o sea, sobre todo porque pues yo soy una persona
chiquita, o sea, mido 1,56, peso 52 kilos, ahorita es lo que estoy pesando. Entonces, este grado de precisión es de pronto complicado de tener de manera constante todas las semanas. Y no porque yo cambie demasiado la forma en la que me alimento, sino simplemente porque hay muchas cosas que afectan el peso, lo sabemos, que no necesariamente tienen que ver con cambios en composición corporal, ¿no? Por ejemplo, estos 2 días que hemos comido fuera, contrario a lo que en teoría debería de pasar, pues yo he estado pesando menos, ¿no? Y yo me imagino que estoy pesando menos, o supongo que estoy pesando menos, simplemente porque hay menos cantidad, o sea, menos volumen de comida dentro de mí, ¿no? Pero ¿Y por qué estás caminando más, tal vez? También, en las estoy salidas. caminando lo mismo. Es Mm, más o menos lo mismo porque no estoy haciendo una de mis caminatas que normalmente hago para ah, completar ok. mis pasos. Pero bueno, lo que voy es que esta manera en la que lo estamos llevando me está gustando mucho porque así como en el entrenamiento, o sea, tienes un rango de repeticiones, no a fuerza tienes que seleccionar un peso con el que te salgan 13 repeticiones y que si te salen 14 ya te pasaste y si te salen 12 te falta, o el RPE o el RIR o el RTF. No a fuerza necesitas entrenar a un 2 repeticiones en reserva y quedarte, ¿habrá sido un 2 o habrá sido un 3 o quizá fue un 4 o si fue un 1, ¿no? O sea, es como de, a ver, mientras esté entrenando suficientemente fuerte, mientras esté en este umbral voy a progresar. Va a haber veces en las cuales puedo pisar el acelerador un poco más, me siento bien, entonces puedo ir más cerca del fallo, así como en la alimentación. Hay veces Ujú, en las que puedo tal vez o voy a consumir un poquito más de calorías, pero al día siguiente mi cuerpo probablemente no me va a pedir tanto. Si escucho, o sea, si presto atención a esas señales de hambre y saciedad y el resto de las cosas las trato de mantener en la medida de lo posible constantes, o sea, el resto de las cosas refiriéndome a los horarios de sueño, la actividad, o sea, los pasos, etcétera, el entrenamiento. Entonces, finalmente voy a terminar en donde tengo que terminar y lo más importante, con una composición corporal adecuada, porque en un superávit no se trata de ganar peso nada más porque sí, ¿no? exacto. Hacer las cosas de la manera en la que en la medida de lo posible, la mayor cantidad de músculo que se pueda ganar y menos de grasa, mejor. Obviamente se va a ganar grasa y entre más avanzada es nuestra edad de entrenamiento, es más probable que ganemos más grasa que músculo y dependiendo de nuestra genética y toda la cuestión también del entorno. Pero bueno, si se pueden hacer las cosas, o sea, si yo puedo llegar a 57 kilos con con menos grasa, ¿no? Ujú. Mejor todavía porque esa grasa eventualmente en algún momento la voy a tener que perder. No, entonces esta manera en la cual la estamos llevando, la verdad es que me está gustando bastante y la tasa de ganancia está cayendo justo realmente en lo que tendría que ser. Hay semanas en las que es un poquito más rápida, semanas en las que es un poquito más lenta, pero al final o sea, está proyectado que voy a llegar al peso o al rango de peso al cual tengo que llegar para la fecha en la cual tiene que ser. Todavía falta bastante, pero, pero sí, creo que esa es probablemente esté siendo la fase de etapa de crecimiento más sencilla, amena y agradable que haya tenido en ese sentido hasta el momento. Sí, y al final fíjate que es curioso porque, más bien, al principio, cuando iniciamos con todo esto, iniciamos con justo una mentalidad muy rígida, ¿no? Queriendo que no pain, no gain, nos tenemos que esforzar todo el tiempo y todo el tiempo vas contracorriente y sientes eso, o sea, que tienes que ir contracorriente, que es una obligación, cuando en realidad no es así. Después que tienes más entendimiento, que empiezas a leer más, investigar más, estudiar más sobre el tema y comienzas a adquirir experiencia también al respecto, te das cuenta que todo esto, o sea, que todo este mundo fit, vida fit o como le quieran llamar, se vuelve tan parte de ti que, o sea, ya no te tienes que, o sea, que poner Una en segunda una. naturaleza es automático. Exactamente, exactamente. Ya no es como que, ay, tengo que forzar la máquina. Al contrario, te das cuenta que todo puede ser bastante ameno y que puede ser bastante progresivo, ¿no? Y que lo vives tan natural, y eso es a lo mejor la palabra que quería encontrar, natural.
lo vives así, o sea, se vive tranquilo, se vive relajado, se vive bien y haciendo tus hábitos, cumpliendo, porque es como yo digo, como un collar de perlas, ¿no? O sea, vas llenando tu collar de perlas blancas y no porque en algún momento haya una perla negra, todo tu collar va a ser negro, claro que no. Tal vez haya una perla negra o una perla gris, pero eso no determina el conjunto del collar, ¿no? Ese no es la suma o sea, tú eres más que nada la suma de sus partes, no solamente una, ¿no? Sino el conjunto es lo que te puede definir y el conjunto está también definido por tus acciones diarias, tus hábitos de vida, ¿no? Que son más que si en un momento no pudiste ir a entrenar por X o Y, o sea, dejas de preocuparte por nimiedades, creo que esa es la palabra. Y justo de eso estaba reflexionando hoy, ¿eh? Cuando venía de entrenar, yo decía, y estaba reflexionando de lo que íbamos a hablar hoy, por ejemplo, de nuestro entrenamiento, de nuestra nutrición, y yo decía, wow, todo esto se ha vuelto tan parte de mi vida que yo veo, por ejemplo, a otras personas que me toca asesorar de repente, o que ya veo en redes sociales, ¿no? Que tienen como, que van iniciando, y se nota que van iniciando hasta cierto punto porque tienen como esto, a lo mejor no compiten, pero tienen como esta mentalidad bastante rígida y a veces hasta me toca hacerla de, no es necesario que pienses así, mira, no es necesario que te estés mortificando todo el tiempo por, no sé, comer súper orgánico todo el tiempo. Es importante que te cuides, claro que sí, que cuides tus alimentos, pero no te martirices si en algún momento sales de tu plan, ¿no? Y lo mismo con el checkpoint, por ejemplo, que mencionas, es curioso porque yo también lo llevo así. He estado checándome de esta manera, sacando mis promedios más que nada, y justo estoy más o menos entre 700 gramos, subiendo 800, y lo denoto porque también es la primera, bueno, es la primera temporada de que yo estoy utilizando el método cualitativo, es decir, guiándome por mis sensaciones, más bien estando más atenta de ellas y también racionalizándolas, ¿no? O sea, no dejándome llevar tal cual por lo que se me antoja, sino poniendo en contexto todo, ok, cómo me siento, no voy a pesar mis alimentos tal cual, pero sí voy a estar checando si me siento llena, si me siento satisfecha, qué tanto estoy llegando a mi saciedad, ¿no? Y al respecto de eso, por ejemplo, en mi alimentación no peso tampoco proteína, no peso carbohidratos ahorita. Simplemente lo único que tengo como un poquito más controlado es el tema de las grasas, no porque sean malas ni nada de esto, sino justo porque son importantes, ¿no? Para tener este balance hormonal. Entonces, como son importantes para mí, no me quiero quedar muy abajo de los rangos, quiero como, me cuesta más llegar como al rango, a los rangos que tengo de grasas, de lípidos. Entonces, por eso simplemente es cuando lo que tengo más en control, con lo que sí como peso y más o menos estoy como más al pendiente de cumplir con mis con gramajes de grasa, pero simplemente por eso, o sea, es porque me cuesta llegar, ¿no? Y ahí es donde utilizo un poco del método cuantitativo, de todo lo demás, no. ¿Por qué? Porque yo sé que como mucha proteína, que siempre en todos mis alimentos está, que siempre en todos mis alimentos está el carbohidrato, que en todos mis alimentos están las verduras, que también como mucha fruta, que tomo mucha agua, entonces por eso es que, como te digo, se vuelve tan parte de ti que ya viajas ligero, ¿no? No sé tú qué piensas al respecto. Sí, totalmente. Y yo creo que ningún método, ninguna forma está peleada con otra, o sea, se pueden combinar como tú ahora lo estás haciendo. Ujú, Un aspecto de tu nutrición, o sea, en este caso las grasas, si las mides y las registras, porque es algo que se te puede llegar a pasar, ¿no? Pero aquellas cosas que ya tienes como súper automatizadas, exacto. no es necesario, ¿no? Y eso creo que al final, yo te lo platicaba, o sea, al inicio, ¿no? Que te decía, yo cuando registraba, no sentía la verdad que fuera un pesar para mí. Ujú, Pero ahorita si me preguntas, si Alberto me preguntó si quería registrar otra vez y dije, la verdad es que no quiero, o sea, no quiero y no le veo no lo veo necesario en este momento. Quizá si, por ejemplo, ya o sea, para una preparación, entonces probablemente en algún momento, no lo sé, ¿no? Pero al final son herramientas, ¿no? Y las exacto. herramientas, ¿qué tan buenas son?
no creo, o sea, yo en mi opinión no es tanto el valor que la herramienta tiene como tal, sino el valor que tiene la herramienta se lo das tú con el uso que tú le das y con qué tan hábil eres con esa herramienta. Entonces, Exacto. creo que por eso es importante pasar por todas estas como etapas, porque cada una Sí, te va dando ciertas habilidades para la que sigue y no porque yo ahorita, por ejemplo, tú ahorita, ninguna de las dos estemos como registrando, pesando la mayoría de cosas o nada, significa que así va a ser siempre y que entonces ya todo lo que registrar no sirve, ¿no? O sea, simplemente ahorita, para nuestras circunstancias, para las condiciones, para los objetivos, para el entendimiento que ahora tenemos, estas son las herramientas que mejor nos funcionan. Lo mismo con la selección de ejercicios. A mí, por ejemplo, me encanta el peso muerto con barra y me encanta el good morning. Hay temporadas en las cuales el good morning me funciona mejor, ¿no? Y hay otras en las que el peso muerto, y no por eso me voy a quedar toda la vida con el good morning, sino que en algún momento lo puedo cambiar y no es tampoco como que tenga que cumplir ciertas semanas o cierto tiempo con un ejercicio para hacer el cambio, ¿no? Lo puedes hacer cuando tú decidas y cuando tú quieras, pero es importante también darle tiempo a las cosas, porque creo que a veces exactamente. las personas no nos damos la oportunidad de darle el tiempo a una nueva estrategia, a un nuevo método, y como cualquier herramienta, no a la primera que tú la utilices te vas a volver hábil con ella, Exactamente. pero con el tiempo y si vas prestando atención y te vas esforzando, pues cada vez se vuelve más fácil. Entonces yo quisiera preguntarte, ahorita pues ya llevas varios meses así, entiendo, pero al Sí, inicio te costó trabajo hacer como esta transición, ¿de transición. qué manera te costó? ¿Qué fue lo que sentiste más complicado? Si es que hubo algo que sentiste complicado. Sí, al principio sí, fíjate que lo que sentía complicado era no pesar. Eso, o sea, no pesar y no tener el control. Creo que es más que nada el sentido de control lo que nos hace, apegarnos tanto a las apps, ¿no? A estar registrando y a estar pesando. El saber que tú tienes la certeza, y digo certeza entre comillas, porque ni siquiera es así, ¿no? Ajá, entre comillas, de que sabes lo que estás comiendo, las cantidades y todo esto, pero al final, como dices tú, o sea, tal vez al principio no me generaba a mí, malestar ni estrés pesar, yo lo veía como, parte de mi vida, pero y es por eso que tal vez, se me hizo un poco difícil el aspecto de soltar, ¿no? Pero al final de cuentas, el dejar, ahora que lo veo ya en retrospectiva, me ha ayudado mucho, me ha dado mucha libertad y también mucha paz mental, al contrario de lo que al principio pensaba. Pensaba que eso me iba a generar mucho estrés y al principio sí fue así, ¿eh? Y claro, como todo, necesitas un tiempo de transición, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado tanto a seguir un plan tan rígido que casi, o sea, hemos perdido pues el instinto biológico, ¿no? Del hambre, de la saciedad con la que todos los humanos nacemos, realmente es así, ¿no? Entonces, sí fue complicado al principio, pero más que nada por eso, la mentalidad rígida, ¿no? Y ahora realmente me siento tan bien, Lau, de verdad. Y creo que la gente que nos escuchó desde el principio se va a dar cuenta de toda mi transición, porque ahí quedó grabado, ¿no? Quedó registrado. Y ahora me siento bien. Yo creía, o sea, mi peor miedo era rebotar, no sé, o sea, ay, ¿qué tal si, no sé, o sea, no confiaba en mí misma. Realmente era así, no confiaba en mí misma. ¿Qué tal si como de más? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si lo otro? Y al final ahora me siento tan orgullosa de mí realmente porque te das cuenta que has tenido un aprendizaje mayor del que tú comprendías o pensabas o te habías hecho consciente, ¿no? El hecho de que estuviéramos pesando tanto tiempo, y no sé si te pasó a ti, al final hizo que tú generaras, cierta inteligencia visual también. Y que ya ni siquiera necesitas, pesar, por ejemplo, tu pollo, porque ya al ojo sabes cuánto es, ¿no? Y si acaso quieres comprobarlo, lo pesas y te das cuenta que sí. O sea, no sé si te ha pasado y te das cuenta que sí, que sea tal vez unos gramos más, unos gramos menos, pero ya tu intuición ha mejorado y me he dado cuenta de eso, el entendimiento ha mejorado, mi relación con los alimentos nunca estuvo mal ni nada,
y me sigo sintiendo bien. Mis hábitos están tan justo arraigados, son tan automatizados, son tan buenos que eso me ha dado buenos resultados y ya estarás viendo en mis nuevas fotografías de progreso. O bueno, nuevas fotografías de checkpoint para checarnos, pero sí, me siento muy bien y claro, o sea, como dices tú, o sea, por supuesto que junto con la masa muscular también viene grasa y eso ya lo sabemos y lo hemos repetido una y otra vez, pero tengo buenas sensaciones, me ha gustado bastante hacer esta transición y yo recomiendo que a todos aquellos que quieran hacer o que tengan la curiosidad y que no se han atrevido realmente que suelten. Yo soy la viva prueba de que se puede hacer y que simplemente se trata de soltar y de confiar en tu inteligencia y en tu raciocinio también. Yo creo que es así. Y un primer paso, a lo mejor, una recomendación que puedo dejar para las personas que nos están escuchando es tal vez dejar un día, ¿ok? Un día de pesar, ¿no? Empiezan a lo mejor con un día sin pesar, sin registrar, siguiendo sus sensaciones, comiendo, prestando atención también en cómo se siente su cuerpo, ¿no? Qué tan lleno te sientes, qué tanta saciedad, cómo quedas, cómo se ve tu plato, cómo se ven tus alimentos también. Y bueno, si no se fían de su hambre y de su saciedad, pues pueden tener un método híbrido, ¿no? Como lo mencionabas, o sea, como lo he estado haciendo yo, a lo mejor pesar tal vez tu proteína al principio, pesar primero o dejar de pesar tus carbohidratos, lo que más se te vaya haciendo benéfico para ti, ¿no? Y que más te vaya ayudando. A lo mejor priorizar aquellos alimentos que tú sabes que no puedes llegar, a lo mejor, por ejemplo, tu prote, si te cuesta mucho llegar a la prote por la saciedad, pues bueno, a lo mejor pesarla, ¿no? Y tratar de priorizarla para no quedar muy bajo o tus carbohidratos, ya dependerá de la persona lo que más se te dificulte. Y luego de ahí, de hacer este método como híbrido, pues también asegurarnos, ¿no? Que podemos llegar a estos, a estos macros también identificando nuestros hábitos. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Qué tanta agua tomas? Priorizar tus pasos, priorizar tu entrenamiento y todo eso yo creo que puede ayudarlos. ¿Tú cómo ves? Yo creo que sí, todo lo que dices es, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí es cierto es que para fines de mantener una buena composición corporal o de mejorar una composición corporal, es importante que antes de hacerlo así tengas esos hábitos ya bien establecidos, porque Ah, sí. comer siguiendo tus señales de hambre y saciedad, si nunca comes verduras, no Ah, comes sí, no. frutas, no comes suficiente proteína, o sea, si yo me guío por mis señales de hambre y saciedad y mi manera de comer es pues pura comida ultraprocesada y postres y demás, créanme que sí terminaría llegando a esos 57 kilos, yo creo que en 2 semanas, si esos fueran mis hábitos. La Obviamente, base primero, sí. obviamente, eso es muy importante. Y a veces para poder establecer esos hábitos requieres prestar más atención y medir y cuantificar de una manera más precisa para poder primero, de alguna manera, el contabilizar, el poner en números nos ayuda a identificar cuáles son esos hábitos, o sea, ver qué se está haciendo y qué tanto se está haciendo de cada cosa. Y la otra cosa que yo añadiría es, creo que es más fácil, o considero yo por lo menos, de implementarlo con algún cliente, porque no he implementado con esta manera. Bueno, podría decir que sí con Gaby, pero bueno, quizá no podría contarla tanto como cliente porque pues todo el día estamos platicando, nos estamos viendo, entonces pues digamos que la tasa de aprendizaje es mucho más rápida en Es esta más situación. fácil, sí. Pero recomendaría también hacerlo en una etapa en la cual estén en mantenimiento Ujú. o en un superávit, no en una etapa de pérdida de grasa, porque es mucho más fácil establecer hábitos si nuestro entorno está relativamente tranquilo, así hay demasiado estrés y sabemos que un déficit calórico implica restricción, no importa cómo la induzcas, tiene que haber una restricción calórica para que suceda y entonces puede ser más difícil que aprendas o reaprendas, porque tú lo dijiste muy bien, es algo que ya tenemos integrado, nacimos con ese software, solo que lo dejamos de usar.
reaprendas a prestar atención a esas señales de hambre y saciedad, va a ser más fácil si tú empiezas a hacerlo en una etapa de mantenimiento o de superávit, pero creo que incluso recomendaría más de mantenimiento. Entonces, primero ver, pues más o menos cuál es tu peso de mantenimiento, que sabemos no es un número fijo tampoco, sino es un rango, Ujú, y ver cuáles son los hábitos que entonces tú estás teniendo que te hacen que tú caigas en ese rango, ¿no? Y ya claro. saber, por ejemplo, si alguien quisiera mantener su peso corporal, entonces en una escala del 1 al 5, siendo 5 a reventar así el botonazo y uno me muero de hambre todavía, pues estar alrededor de un 3, 3,5, 4 cuando mucho, ¿no? Y tratar de detenerse ahí. La forma en la que se come y qué se hace cuando se come es importante porque si estás empezando a hacer esto y cuando tú comes estás en el teléfono o estás viendo una serie, Por va a supuesto. costar mucho Ujú, trabajo prestar atención a tus señales de hambre y saciedad. Yo considero que exacto. yo por ejemplo siempre ceno viendo la tele porque pues es como el momento que tengo de convivencia con Gaby, pero a pesar de que estoy distraída, puedo prestar atención, o sea, puedo todavía como que prestar atención, pero Exacto. si apenas lo estás haciendo, sí es como mejor. Tal vez para algunas personas va a ser así, ay, ¿cómo me vas a quitar mi mayor entretenimiento o una de las cosas que más disfruto? Porque la verdad está padre combinar esas dos cosas como entretenimiento, como con comida, o sea, son dos formas de placer, al final de cuentas, pues tal vez no lo hagas para tus 4 comidas, pero empieza con una o dos comidas donde Exacto. estás prestando atención a las texturas, a los sabores, dejar el cubierto en el plato entre cada bocado, masticar varias veces para que entonces este proceso de ir como otra vez estableciendo esta conexión entre la señal que envía tu cerebro, ¿no? Y tus actos sea, se vuelva fina nuevamente y más rápido. Eso es lo que yo añadiría. Exacto, es como toda habilidad que se va aprendiendo, ¿no? O sea, al principio nos cuesta y demanda mucha atención y energía. Y para esto, por ejemplo, como cuando estás aprendiendo a manejar, o sea, para aprender a manejar o, bueno, sí, vamos a quedarnos con ese ejemplo. Tienes primero que estar todo tu foco, o sea, hiperactivado, que si vas a dar vuelta al volante, que si, ajá, que si el carro, que si los baches, que si el tope, que si esto y todo el tiempo estás alerta. ¿Qué pasa después? Ya que agarras práctica, ya que lo haces constantemente, empiezas a automatizar y a veces ya ni siquiera eres consciente de lo que estás haciendo porque ya lo automatizaste, lo tienes tan arraigado y así lo mismo con eso. Ver la televisión puede ser muy, pues muy atractivo, ¿no? Y comer también, pero si tú primero no has separado estos dos hábitos y no te has puesto a pensar qué tanto estás comiendo, cómo comes, cómo se siente tu cuerpo, pues bueno, a lo mejor puede ser una bomba juntarlos, ¿no? Entonces, sí prestar atención y como decías también, primero las bases, primero la claridad y la certeza, hay que sentar los hábitos. Y es que gestionar, o sea, todas estas variables, tanto de la alimentación como del entrenamiento, tenemos que hacer un gran esfuerzo, requieren una gran energía, así que por eso la pregunta aquí es, ¿qué recursos vamos a utilizar y cuándo? ¿Cuándo son convenientes? ¿Por qué no? ¿En qué se tiene que trabajar? ¿En qué se convendría poner el foco, la energía, la atención, no? Y todo esto para irlo trabajando. Y es que, pues, tanto fases de ganancia como de mantenimiento, como de déficit calórico, pues cada uno tienen sus objetivos, cada uno tienen sus, las calorías que necesitas, que requieres, los macronutrientes, cada uno te va a demandar diferente energía, ¿no? Y entonces para eso es el aprendizaje, para eso vamos en este camino, cada vez haciéndolo sencillo para que se arraigue, ahora sí que se incruste en nuestra vida, ¿no? Y es parte de eso, o sea, no tenemos que estar todo el tiempo alerta, hiperactivados, porque eso solamente nos va a drenar en lugar de mejorar. Y al final esto lo hacemos para mejorar, para sentirnos bien, para sentirnos contentos y también para tener una gran longevidad, ¿no? Claro. Sí, parte de la longevidad, lo platicábamos en el episodio con Alberto Núñez, es también, para que tú seas longevo en algo, de entrada tienes que disfrutarlo, tiene que ser lo tuyo. Exacto.
Y en segundo lugar, en la medida en la que también seamos eficientes e inteligentes con el uso de nuestros recursos, no solamente físicos, sino también mentales, va a ser mejor. Entonces, así como decíamos, la semana se descarga, ¿para qué la tomamos? O sea, sí, principalmente físicamente para poder, porque queremos entrenar 50 años, toda la vida, ¿no? No solamente este año o el año que viene. En este caso también el enfoque nutricional que tú vas tomando y que vas adoptando, pues debe de tener como prioridad igualmente eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me va, de qué manera yo puedo llevarlo y puedo seguirlo, que lo pueda hacer así toda la vida, ¿no? Y que no me drene y que no termine en un burnout y que después ya no quiera saber absolutamente nada de eso, como desgraciadamente sí les pasa a muchas personas. Sí, y bueno, Lau, yo creo que hasta aquí lo dejamos, creo que dejamos muy buenas conclusiones, pues claridad, tener certeza ante todo, también ahorrar recursos y priorizar la longevidad tanto en el entrenamiento como en la nutrición, tener hábitos que se adhieran a nosotros y que podamos hacer esto más ameno, ¿no? Que vayamos en el camino con este aprendizaje. Y bueno, no sé si tengas algo más que agregar o podemos pasar con la recomendación de libro o de papers o de podcast. Ay, que me gusta que ya lo hayamos expandido tanto. Ahora sí tenemos el contenido, esa es la recomendación. No, pues nada más espero que les haya gustado este episodio. Creo que, bueno, ya nos dejarán ahí en comentarios qué les parecen este tipo de episodios. A mí, la verdad, Exacto, sí. la opinión de la gente, si los disfrutan o dicen, ay, no, la verdad es que para escucharlas ustedes dos hablando, mejor otro podcast. No, pues esperemos que sea útil. Digo, o sea, yo pienso, yo he aprendido mucho escuchando a otras personas que tienen más experiencia que yo, que han pasado por situaciones o que pasan por situaciones distintas. Así que bueno, solamente eso. Y pues si quieres el libro, siempre se me olvida traérmelo. Siempre que lo veo, Híjole, se me olvida traérmelo. No lo traigo en físico, pero es un libro que ya recomendamos, bueno, ya recomendaron en el podcast, pero yo ya lo empecé a leer, ya estoy por terminar, entonces ahora sí ya lo puedo recomendar. ¿quieres Que, ir por él o...? a ver, voy por él rápido. Sí, sí. Listo. Ahora sí. Llegaste. Entonces, ahora sí no es de culturismo, porque estaba leyendo un montón de libros de culturismo y de culturistas. Es de Qué deporte. padre. Ujú. Es este que de hecho recomiendo Fer Delmar. Ah, sí, mentalidad Mamba, ¿qué tal? Está muy padre. Se ve grande. Y está muy bonito. O sea, las fotografías son muy bonitas. Cada página tiene una fotografía. A ver si. Ay, no se Sí, alcanza. sí, sí, sí se mira, sí se mira. Pero tiene fotografías muy, 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 muy bonitas. Eh, y yo no soy, fíjate, tan fan del básquetbol. O sea, sí lo he llegado a ver de vez en cuando, pero no soy tan fan como del fútbol. Pero bueno, sin duda sí sé quién es Kobe Bryant y Marian. Ujú. lo que hizo como basquetbolista, como deportista, y está muy padre ver como estos paralelos en cuanto a pues los enfoques, el grado de precisión, el grado de estrategias, la creatividad para desarrollar nuevas estrategias que tienen los deportistas altamente exitosos, esta flexibilidad, este saber adaptarse a las circunstancias. Entonces, por ejemplo, él casi en cada página narra Ujú. cómo a un jugador contrincante lo supo analizar, lo supo estudiar y entonces sacar adelante el juego a su ventaja, tomando en cuenta las debilidades o los puntos, sí, o sea, los puntos débiles del contrincante y resaltando los suyos, pero también siendo muy consciente de cuáles eran sus limitantes para Limitación. aprovechar pues como estas fortalezas. Y habla por un lado de eso, o sea, como ya más como la estrategia y la táctica, digamos, del básquetbol, pero también tiene páginas en las cuales narra su mentalidad, por ejemplo, al enfrentarse a una lesión, ¿no? O sea, él tuvo muchas lesiones en Mm, su carrera. Pues el básquetbol es un deporte que pues la tasa de lesión es muy, muy alta y pues,
la NBA, o sea, lo más competitivo, pues todavía más. Y él decía algo que me gustó mucho, es que él decía que cuando él se lesionaba, no se detenía como que a pensar así de, ay, porque a mí justo ahorita que voy también, no sé qué, o sea, no, o sea, como que su mente estaba de, ok, pasó esto, ¿qué es lo que tengo que hacer para regresar lo más rápido que pueda a donde yo quiero estar, ¿no? Y si eso, y lo que implique eso, o sea, si eso implica de repente, pues, trabajo de fisioterapia, si implicaba una cirugía y luego la rehabilitación, lo que hubiera que hacer, ¿no? Y hubo ocasiones en las cuales incluso jugó lesionado porque también, o sea, su competitividad y su sed de ganar y su compromiso además con su equipo era tan grande que en algunos momentos pues tomó esa decisión de sacrificar pues esa longevidad quizá, pero porque para él lo más importante, o sea, lo tenía muy claro, o sea, era ser pues de los más grandes o el más grande. Entonces, algo que tú me decías precisamente cuando yo te platiqué pues de la molestia que tuve ahí, de la lesioncilla, tú me dijiste algo que me gustó mucho que fue, pues Lau, si tú quieres ir a entrenar, entrena, y si no quieres entrenar, no entrenes, pero pues haz lo que tú quieras y lo que tú consideres y la decisión con la cual tú te sientas a gusto, no lo que te vayan a decir, Imposición, ¿no? Ujú. ¿no? Y es un poco lo que él dice, o sea, tal vez no era la mejor decisión para un espectador, para alguien ajeno haber jugado lesionado, ¿no? Pero para él en ese momento fue la mejor decisión y como todas las decisiones, los resultados no van a ser siempre, nunca van a ser netamente positivos. Siempre cada decisión que tomamos tiene estas dos caras y te va a afectar negativamente, tal vez no en ese momento, tal vez más adelante, no lo vas a saber, pero eso va a ser con cualquier cosa que decidas. Obviamente se trata de tomar en la medida de lo posible la decisión que te beneficie más y te perjudique menos, pero en el panorama de las cosas que a ti te importan y que para ti, o sea, son de valor. Entonces tiene como Exactamente. muchas leccioncillas así. El libro se llama, porque ni dije, pero se llama Mentalidad Mamba. Mamba. Está muy bonito, lo pueden encontrar en Amazon y la verdad las fotografías están increíbles. Se ve bastante bonito, sí. Vale la pena tenerlo en físico, yo creo, un libro como ese. Sí, Sí. totalmente. Y claro, o sea, aquí la pregunta es, ¿estoy dispuesto a enfrentar esa situación con todo y sus consecuencias? Porque claro que todo va a tener consecuencias positivas y negativas. Una consecuencia no siempre tiene que ser negativa, puede ser positiva, pero ¿estoy dispuesto a enfrentarlo con todo y sus consecuencias? Esa yo creo que podría ser la pregunta aquí. Y también saber que tenemos opciones, justo. Eso es parte de quitarnos la mentalidad dicotómica y rígida, ¿no? O es A o es B. No, no es así. Hay opciones, sin embargo, a veces nos cerramos tanto a lo que queremos en ese momento tan rígido que no vemos el panorama completo. No es lo mismo estar dentro de la niebla que a lo mejor salir de ahí y ver en perspectiva que realmente la niebla no es todo el contexto, sino a lo mejor simplemente es un pedacito en el que tú estabas inmerso y por eso no veías todo el panorama, ¿no? Entonces sí es bastante interesante y ahí es donde yo veo que la parte mental importa muchísimo, muchísimo. O sea, obviamente el físico importa, claro que sí, pero saber tus limitaciones y también conocer a tus rivales, ¿no? Conocer a las personas que están a tu alrededor puede darte grandes ventajas, ¿eh? En cuanto a la competición. Entonces, qué bueno que estás leyendo ese libro. Luego me lo resumes más y seguimos platicando ya que lo termines a ver qué tal. Y Qué va. bueno. Yo nada más voy a dejar rapidito este libro que me agarré de la librería ya hace tiempo, La Salud Digital, y habla más que nada sobre las nuevas herramientas y nuevas estrategias que se están utilizando desde la área de la salud, pero con herramientas digitales, justo. ¿Para qué nos está ayudando, por ejemplo, las plataformas de redes sociales, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué ayudan desde la perspectiva de la salud? ¿Cómo utilizarlas en beneficio para tus clientes también? ¿De qué manera pueden ser beneficiosas para las personas que están interesadas en la práctica de justo de esta área de la salud, etcétera? Entonces,
y cómo implementarlas también. Está muy interesante porque creo que es algo muy innovador que muchas veces pasamos por alto o estamos dándolo por sentado o simplemente lo hacemos tan común, ¿no? Tener nuestro celular ahora que no nos damos cuenta que eso puede ayudarnos y beneficiarnos en nuestra práctica con nuestros clientes, por ejemplo. Entonces, da muy buenas estrategias, da muy buenas herramientas y también muy buenos tips de cómo utilizarlos a nuestro favor, principalmente para las personas que se están dedicando a áreas de la salud, tanto de como medicina, como nutrición, como también incluso con actividades físicas y entrenamiento. Pero bueno, aquí lo dejo, la salud digital. Ahora sí les dejamos unas grandes recomendaciones, ¿eh? Y también muchos tips y una gran plática. Pero bueno, entonces, Milau, yo creo que hasta aquí la dejamos. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, los que llegaron hasta acá. Y bueno, nos vemos para el siguiente lunes. Esto fue Science y Fierros. Bye bye.